Buenas noches, mi nombre es Andrés Pinilla, soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEA de Casillas y esta es una presentación para la materia de Física General, la primera actividad, donde estamos viendo la dinámica de la resistencia y tengo estas preguntas para responder, las cuales dicen: si se incluye la resistencia del aire, ¿el movimiento es perfectamente parabólico? Bueno, primero que todo lo que tenemos que ver es cómo sería el movimiento sin la resistencia del aire. Como podemos ver, genera una parábola el movimiento de la bala del cañón. Y si agregamos la resistencia del aire, si bien es cierto que la misma resistencia del aire frena el proyectil y hace que sea más corto el movimiento, sigue siendo un movimiento parabólico. Por lo cual, si bien es cierto que nos encontramos con una parábola de mayores magnitudes, sigue cumpliendo con las características para ser una parábola. La siguiente pregunta: si se incluye la resistencia del aire, ¿la componente horizontal de la velocidad permanece constante? No. Al ejercer resistencia con el aire, la velocidad es disminuida, razón por la cual la distancia recorrida por el proyectil es menor que sin la resistencia del aire. Lo mismo que veíamos acá. Cuando aplicamos la resistencia, la velocidad del proyectil disminuye y por eso mismo no alcanza a tener esta distancia que tenía sin la resistencia. La pregunta C: si se incluye la resistencia del aire, ¿únicamente existe una componente vertical hacia debajo de la aceleración? Bueno, en esta pregunta lo que logro entender, porque este pedacito acá me confunde un poco, pero lo que logro entender es que si al aplicar la resistencia del aire hay otro elemento que hace que baje, debido a que me habla del componente vertical. Entonces, ¿ahí qué es lo que puedo decir? Que sí, hay dos componentes que hacen que se efectúe hacia abajo el proyectil. ¿Por qué? Porque no solamente estaría afectando la gravedad que hace que el proyectil baje hacia el centro de la Tierra, sino que a la vez la resistencia del aire al frenar el proyectil precipita la caída del mismo. Entonces, esos dos componentes hacen que esté bajando el proyectil. La siguiente pregunta: si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Bueno, teníamos la masa ya en 10. Hagamos un disparo con 3 kilos de peso, incluida la resistencia del aire, y hagamos el mismo disparo con 7 kilos. ¿Qué pasa? ¿Por qué incrementa? Entonces tenemos que con la misma velocidad inicial está aumentando la distancia que recorre el proyectil, porque la misma masa, el mismo peso que tiene el proyectil vence la resistencia que hay del aire. Pues pasa lo mismo, si yo en un ejemplo lanzo una hoja con toda mi fuerza, la hoja puede avanzar apenas 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero si lanzo un objeto como una bala de cañón, como una roca, con toda mi fuerza, muy seguramente va a alcanzar 30, 40 metros. Es porque el peso hace que venza la resistencia del aire. Si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar el diámetro el alcance horizontal disminuye? Entonces aquí tenemos, al incrementar el diámetro del proyectil, la zona de resistencia del aire incrementa, o sea, va a ser más grande, razón por la cual el proyectil se frena y disminuye su alcance horizontal. Entonces,
¿Qué tenemos acá? Que tenemos un proyectil de 3 kilos con un diámetro de 3 metros y hacemos el lanzamiento y después incrementamos el diámetro y disminuye. Entonces, al haber una mayor zona de resistencia, el aire tiene más donde frenar y va a disminuir la velocidad del mismo y lo va a precipitar a tierra. Esa es pues la explicación del porqué. Muchas gracias.